propósito del taller de hoy, como dijo Silvia, nos sentamos para dialogar cuáles eran las necesidades en sí para trabajar con SPSS y decidimos hacerlo en dos partes. Esta primera parte van a notar que vamos a hacer como un breve repaso, y yo sé que tengo aquí a Barchi, a Digna y a Magda que han trabajado con esto y en investigaciones. Y vamos a dar un breve repaso en cuestión de variables, cómo identificarlas, los niveles de medición de las variables, porque las variables tienen unos niveles de medición. Y después vamos a ir a cómo entrar data en SPSS y correr la data en modo descriptivo. La segunda parte, que eventualmente la vamos a dar, entonces vamos a lo más, ¿cómo lo digo? Lo más, no más fácil, sino lo más divertido, que es la estadística inferencial. ¿Qué decisiones yo tengo que hacer como investigador? ¿Cómo yo acepto o rechazo una hipótesis? Y así por el estilo. ¿Está bien? Así que hoy nos vamos light. Nos vamos con sanguchitos de menú. ¿Está bien? Y para los que no, quizás no me conocen, yo llevo aquí casi como ¿cuánto más? 14 años trabajando, más o menos. Uy, ya pasó el tiempo. Ya mismo me retiro. Ok, estuve 4 años en Estados Unidos haciendo el doctorado, todavía estoy en ese proceso, y tuve el privilegio de tomar 2 clases de estadística. Estadística 1 y estadística doctoral, que esa fuera más rancapelo, en la cual le exhorto a aquellos que están en bachillerato, no sé qué es bachillerato, sí capaz su maestría, y a aquellos que están haciendo su maestría, vale la pena hacer doctorado. ¿Sí? Bueno, los objetivos que vamos a tratar en este taller van a ser los siguientes. Número 1, vamos a identificar los niveles de medición de las variables. Antes de entrar al programa de SPSS, yo les traje 3 ejercicios de 3 investigaciones y vamos a ver si identifican adecuadamente las variables. Identificar las variables independientes, cuáles son sus características. Vamos a seleccionar, esto lo vamos a hacer en la parte 2, a seleccionar adecuadamente el tipo de análisis estadístico según las variables. Para los que están estudiando maestría o los que ya pasaron doctorado, y los que ya hicieron su maestría, van a notar que cuando uno hace una hipótesis, uno tiene que identificar ciertas variables. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo digo que yo quiero buscar la diferencia del grado del aprovechamiento académico de estudiantes de las academias adventistas de Puerto Rico, un ejemplo, pues ya yo sé que yo estoy buscando diferencias, no son relaciones. No voy a correr una correlación, voy a correr un programa que se detalle a diferencia. Y de eso vamos a entrar de lleno en la segunda parte. Y vamos a practicar unos pasos de ejercicio estadístico descriptivos que es súper fácil, bien sencillo, no se van a perder. Y a lo último vamos a analizar lo que son gráficas y las tablas en SPSS. Ahora, la pregunta es, ¿qué es estadística? Y voy a empezar con eso, que es lo más básico. Para aquellos que tomaron clases de estadística o están en ese proceso. ¿Voluntario? ¿O yo puedo teocráticamente apuntar a alguien? La rama de la matemática que se ocupa de establecer relaciones. Ok. Y hacer predicciones. O predicciones, sí, muy bien. No está fuera de la realidad. ¿Se fijaron en la imagen? Esto es un tipo de gráfica, ¿verdad? Esos palitos que ustedes ven ahí se le llaman en inglés los whispers, y es que hay un error dentro del valor.
Y lo más gracioso que noté es que pues la D le dice como que, mira, lo siento, pero nosotros no te confiamos, no hay como que mucha confianza, porque nosotros tenemos los palitos como que muy cercanos y tú los tienes muy altos, hay algo mal ahí. La verdad es que cuando uno entra data, tanto en ¿cuántos han trabajado en Excel? Excel es súper... Piensen en SPSS como algo en Excel, pero SPSS es más, le va a dar más cosas, más herramientas para analizar la data. Cuando uno entra data en Excel, uno es humano y uno comete errores y uno puede entrar una data que es incorrecta. Lo mismo pasa en Excel. Ahora, cuando vamos a definir el concepto, y yo les puse varias palabras ahí en color diferente, y es que según la definición es una colección de métodos, y métodos es bien importante dentro de la estadística para planificar experimentos, para obtener datos. ¿Para qué cosa? Uno analiza, interpreta, y entonces estaba tratando de buscar la palabra correcta, pero en inglés dice drawing, dibujar. Las conclusiones basadas en los datos. Draw conclusions. Draw conclusions, yeah. Pero no es draw, llegar a conclusión. pero no llegar a la conclusión, es drawing. El drawing que habla ahí es de establecer. Me gustó esa palabra, ¿quién lo dijo? Los psicólogos aquí hablando. Muy bien, muy bien. Vamos a borrar el dibujar y vamos a poner establecer. Miren, los datos le van a dar, obviamente cuando estamos hablando de estudios cuantitativos, que es números, le van a dar una serie de números para saber si usted va a rechazar su hipótesis nula o la va a aceptar. ¿Saben cuál es el único problema de la investigación cuantitativa? Gracias, Magda. No te dice lo que sintió el profesor Cruz cuando le entrevistaron. No va a decir si Yanelis a lo mejor ese día estaba molesta y a lo mejor su puntaje fue bien bajo en vez de un puntaje alto normalmente. Así que los datos lo que te dan es un número, pero no te describe lo que el ser humano, ¿verdad? Como la investigación cualitativa, que expresa lo que la persona está diciendo. Entonces, ya que vemos aquí el significado de lo que es estadística, vamos a las variables. Entonces, dentro de las variables hay unos conceptos bien interesantes. Número uno, una variable es cualquier cosa que se pueda medir. Y esto es importante, porque vamos a establecer la variable ahorita independiente y dependiente. Y una variable no puede ser una variable si no varía, valga la redundancia. Porque si no, entonces, ¿qué sería? Según lo que ven ahí. Y entonces en datos estadísticos, cuando se está hablando en investigación cuantitativa, si es una constante, pues olvídalo. ¿Para qué tú vas a hacer una investigación cuantitativa? No puedes hacerla, porque tienes el mismo resultado. O sea, 1, 1, 1, 1, 1, pues ¿cuál es la variedad? De ninguna, porque es 1. ¿Ok? Así que esto es lo importante, o la característica per se de lo que, ¿verdad? Las variables o la variable se define per se. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? ¿Estamos bien? Ahora, ¿cuáles son las características de estas variables? Ya yo les dije que vamos a definir dos aspectos, ¿verdad? Dependiente y dependiente. Ahora, las variables son mutuamente exclusivas. Y me explico. O tú eres 1 o tú eres 2. No puede ser 1 y 2. Tú no puedes ser freshman y sophomore a la misma vez. Tú no puedes ser hombre o... Bueno, espérate. No puede. Fisiológicamente no puede. Fisiológicamente, o eres hombre o eres mujer.
¿Ok? ¿Entendieron? Exclusivamente son mutuamente exclusivas. Ahora, la otra característica es que es exhaustiva. ¿Qué es exhaustivo? Miren, cada de estas características tienen unas categorías. Por ejemplo, una persona que gane... ¿Cuánto es el promedio de personas que ganan... ¿cuánto es el salario mínimo? ¿No es 7.25? Más o menos anualmente, ¿cuánto gana? Como 10 al año. Como O menos, 10 8. o... No, más. No más. Yo me acuerdo cuando yo empecé en la academia que yo ganaba ahí, padre, $1,200 al mes y no ha cambiado mucho. Y yo lo que me ganaba eran como que 14 y algo, más o menos. Así que ponle que el promedio, el puertorriqueño promedio que trabaja a 7.25, pónganle que gane quizás 15, 16 mil. ¿Ok? Eso quiere decir que va a haber personas que puedan ganar $16,000 al año, puede haber personas que ganen $24,000 al año, pueden haber personas que se ganan $120,000 al año, y usted va a ver esas desproporciones. La última característica es que tiene que ser operacionalmente definida. Ahora, ¿cómo se definen las variables? Hay dos maneras. Número uno, el investigador la puede definir por su propia manera. Por ejemplo, un niño, como investigador, yo lo voy a definir desde los 0 años hasta los 7 años, un ejemplo. Un niño. Los preadolescentes, desde tal edad a tal edad. Eso el investigador lo puede definir. La otra parte, cómo se puede definir la variable, es en la literatura. ¿Qué es lo que dice la literatura? ¿Qué dicen los artículos? ¿Qué es ansiedad? ¿Hay una definición para ansiedad? Per se. Eso en la literatura lo dice, porque hay investigadores que han estudiado eso. ¿Ok? Y así por el estilo. Hasta el momento bien. Vamos a tener más tiempo para practicar y hacer estas cositas, ¿ok? Ahora, hablamos de la variable independiente y mencioné la variable dependiente. La variable independiente, el investigador sí la puede manipular. Eso es lo que uno puede manipular. Y usualmente, aunque no siempre, esas variables independientes tienen unos niveles. Y les voy a explicar porque tenemos 3 ejercicios antes de empezar a trabajar, a entrar data en SPSS, para ver si usted puede identificar las variables y cuáles son. La variable dependiente es la que se mide en respuesta a la variable independiente. Así que usted necesita ambas variables, tanto la independiente o la dependiente, depende de qué tipo de análisis estadístico usted utilice. Por ejemplo, si va a hacer una correlación, pues ambas tienen que medirse. ¿Ok? Ahora, en la dependiente, usualmente, aunque no siempre, las variables dependientes tienen escalas continuas. Y les voy a dar un ejemplo ya mismo, para que usted tenga una visualización mejor de ambas. Normalmente uno puede identificar las variables independientes bien rápido. ¡Ay, esto es una variable independiente! Lo que nos toca más tiempo es cuáles son las dependientes. Pero recuerden, eso es lo que va a afectar el resultado de... Bien, aquí yo les traje los niveles de medición. Hay 4 tipos de variables: nominal, ordinal, intervalo. En inglés se escucha mejor que ratio, pero es de razón. Ahora, no hay problema que escriba, ¿verdad? Si lo vamos a poner en categorías o números, esto es lo más básico, nominal. Por ejemplo, género, religión, grado académico,
como dije, una variable nominal puede ser los estudiantes, o eres de primer año o eres de segundo, no puede ser los dos, o eres niño o eres niña, ya se acabó, no hay más nada, no tienes que buscar las 7 patas al elefante. Ordinal es que hay un orden, en la misma palabra te lo dice. Ahora, ¿cuántos han visto una carrera de pista y campo? El que llega primero, obviamente llega primero, ¿verdad? Ahora, ¿usted sabe cuál es la distancia de primero a segundo? Usted lo va a saber por el tiempo. Pero el que llega primero, el segundo, tercero. Ahora, lo que no se sabe es cuál es la distancia. La distancia entre el primero y el segundo puede ser esta distancia. Sin embargo, la distancia que quedó tercero, que se ganó el bronce arrastrado, puede ser esa distancia. Pero hay un orden. Cuando usted entra a la universidad, usted entra como que freshman. Y en palabras español, aquí nosotros criollo. No, dilo criollo, como se decía antes. Prepa. Prepita. Saliste del prepa. Ya no se me olvidó. Ok, freshman, sophomore, junior y senior. Esas son las categorías. Eso es una variable ordinal. ¿Ok? No puede ser hombre y mujer. Es que no hay un orden. ¿Ok? Intervalo. Por ejemplo, temperatura. La temperatura. Hay temperatura 0. Tú la sientes. ¿De verdad la sientes? Claro. ¿Estás seguro? Bueno. Dice 0. Pero en realidad lo que uno siente quizás no es 0. Aquí en intervalo no hay un 0 absoluto per se. ¿Ok? La última, que es de razón, el ratio, ahí hay un 0 absoluto. Ingresos. O estás esperado, o por lo menos te ganas 7.25 la hora. GPA. Usted entra a la universidad con ¿cuánto promedio académico? No. Usted sale de la high school y llega a la universidad, se matriculó en Antillian. ¿Cuál es su GPA en Antillian? Y si lo fracasa, ¿baja a qué? A 0, porque no tiene. No tiene GPA. Quiero que entiendan esto, porque ahora que vamos a ir a los ejercicios de cómo clasificar las variables, vamos a identificar si es una variable independiente nominal, ordinal, o es una variable dependiente, intervalo o de razón. De hecho, esto es bien fácil. Si no se acuerda de esto, le voy a explicar. Cuando dice educación, clase social, educación es el nivel educativo. El nivel educativo, sí. La clase social, pobre, clase media, alta. La educación, bachillerato, maestría, doctorado, cuarto año, homeschooling. ¿Ok? Miren. Yo voy a dividir esto. Estas dos de arriba son variables categóricas, porque son categorías. ¿Quién me quiere adivinar las últimas dos de abajo? ¿Qué clasificación son? Digo, le puedo dar 5 pesos, que es lo único que tengo. $5 tengo contadito.
Nadie. No categórica. Empieza con C. Ave María, te lo ganaste. Lo canjeo por un cheesecake. Ah, De lo que tú haces. te lo voy a tener que hacer. Voy a tener que hacer. Categórica continua. Intervalo y de razón son números. O sea, son números, pero son números en intervalos o números son continuos. Categórica en el nominal, pues puede ser tú eres adventista, tú eres católico, eres pentecostal, eres ateo, lo que sea, pero no es un número per se. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahora? Nítido. Muy bien. Ahora vamos al ejercicio per se. Mi recomendación es que podemos hacer lo siguiente. Usted se puede poner con otra persona, con una pareja, y vamos a discutir lo siguiente. Miren esto, un ejercicio de práctica. Esto es una pregunta, una investigación. Dice, diferencias entre el perfil antropométrico y los patrones de alimentación en niños, preadolescentes, adolescentes de la región educativa de Puerto Rico. Les voy a dar 2 minutitos. Pueden copiar la pregunta y con la persona más cercana, puede ser pareja o trío, lo que quiera, van a identificar cuáles son las variables independientes y cuáles son las variables dependientes. Y además de identificarlas, van a tratar de decir, pues esta variable para mí ¿qué es? ¿Nominal? ¿U ordinal? ¿O de intervalo? ¿O de razón? ¿Estamos? Bueno, hablen con su vecino. Ok, vamos a ver, aunque no hayan terminado, porque yo sé que el tiempo apremia. Yo estoy con los patrones de alimentación porque ¿cómo me dirías los patrones de alimentación? Ok. O Tú sea, dijiste que una podría ser los patrones de alimentación, sí, ¿verdad? pero estoy viendo, o sea, no sé dónde ubicarla porque ¿cuál sería la definición operacional ahí de los patrones de alimentación? Ese es el detalle. Pero en este ejemplo, patrón de alimentación es una variable dependiente. Sí, o sea, porque están midiendo. el BMI y los patrones de alimentación serían las dependientes. Muy bien. El perfil antropométrico y los patrones de alimentación son variables dependientes. Tenemos 2. Ahora, ¿cuáles son las variables independientes? No, ¿cómo más específico? Los niños, los preadolescentes y los adolescentes. Ok, niños, preadolescentes y adolescentes. Ahora, pregunto, ¿Y la región? no necesariamente, porque a esto es lo que voy. Recuerden que yo estoy usando a mí de ejemplo. Quiero investigar esto dentro de la región educativa de Puerto Rico, pero ¿cuántas regiones hay? Exacto. 4 regiones. ¿Usted cree que eso va a ser muy fácil? Quizás me hubiese sido más fácil el decir, voy a investigar en la región oeste de Puerto Rico. Y tengo una, con un montón de escuelas, pero si por lo menos consigo 3, y tengo el número que necesito, con eso puedo generalizar. Pero no voy a entrarle en eso, porque eso es para otro taller. ¿Qué va? Ok. Ahora, les tengo una sorpresa. Si yo estoy hablando de niños, preadolescentes y adolescentes, si estamos hablando que es la región educativa, ¿de quién yo estoy hablando? De la variable independiente. ¿Qué? Estudiante. Muy bien, o sea que la variable independiente, para estar claro, es una variable nominal. Y esta es mi variable. Estudiantes.
Ahora, lo que ustedes dijeron no está mal, porque los niños, preadolescentes y adolescentes, ¿saben lo que son eso? ¿Se acuerdan lo que en varias diapositivas mencionamos de las variables y de las características? Que las variables independientes pueden tener niveles. Tengo niños, tengo preadolescentes, tengo para abajo, y tengo adolescentes. Yo puedo clasificar esto en elemental, intermedia, superior. Y es una variable categórica ¿de qué tipo? No, nominal. Si yo lo utilizo en elemental, intermedia y superior, aunque obviamente uno dice, esto es un orden, porque tengo que empezar yo no puedo empezar en superior y después ir a elemental y después irme para... Pues el que lo haga, un monstruo, de verdad. ¿Ok? Tanto niños como preadolescentes como adolescentes son variables categóricas, pero son nominales. Usted no puede ser un adolescente y un niño a la misma vez. Bueno, si vamos al campo de la psicología, puede ser la... Pero en términos fisiológicos, tú no puedes comparar un adolescente de 18 años a un niño de 7 años. La mentalidad es totalmente diferente. Fisiológicamente es totalmente diferente. Sus patrones de alimentación son totalmente diferentes. Porque a un niño de 7 años, aunque tenga cierta libertad de escoger y decirle a mami, yo quiero hoy arroz con salchicha, pero el adolescente puede decir, yo voy a comerme un Big Mac, un ejemplo, porque tiene dinero y le dan dinero. Al de 7 años pues difícil, aunque hoy día puede encontrar cualquier cosa. Fácil. ¿Verdad que es medio difícil de identificar las variables? Y en la parte 2 de este taller, que lo voy a hacer hoy, vamos a ver qué tipo de análisis estadístico es apropiado para esta pregunta. Ya yo la sé, pero eso lo vamos a descubrir. Me confunden las variables demográficas. Ajá. Las variables demográficas per se, esta es tu demografía, son tus estudiantes. Esta es tu variable. Tú vas a encontrar en preguntas de investigación que te va a surgir de esta manera, pero tú tienes que interpretar, identificar y decir, ok, esta persona lo que está hablando es de personas mayores, por ejemplo, o está hablando de categorías, si es una variable independiente. Lo que yo les puse aquí a ustedes fueron los niveles de esa variable independiente. Por eso es que son estudiantes, que es el título. Por esos 3 niveles es lo que van a estar buscando en esa investigación. Eso es para comparar, los niveles son para poder comparar. Sí, para saber si los niños, un ejemplo, tienen mejor patrones de alimentación y su perfil antropométrico es mejor que el de un preadolescente. Por eso, me parece que tendría no ser diferencias entre, sino diferencias en Sí. él. Porque no es que estamos entre este y este, sino en esto y esto, en los niños. Entonces, diferencia en el perfil antropométrico y los patrones de alimentación en niños, preadolescentes y adolescentes. Por eso fue que yo me confundí, porque entonces estoy viendo, pensé que perfil antropométrico Es una cosa, ¿verdad? y patrones de alimentación sería la variable independiente, porque esa es la que yo manipulo para ver cómo es el resultado en el perfil antropométrico. Como esto no es una hipótesis, es un título de... Es un título de... Esto puede ocurrir cuando usted... Exacto. Esto usted lo puede ver, inclusive hay investigaciones que están publicadas
que cuando uno ve el título y ve la hipótesis, usted dice, esto no cuadra. Y de hecho, para decirle más, no todas las investigaciones que están en bases de datos son confiables. Porque cuando usted hace lo que se conoce en inglés, un data screening, usted está mirando la data y está diciendo que vamos a ver si aquí faltó alguien, un sujeto, un participante y esto y lo otro, que es lo primero que hace el investigador para que no haya problema. Si falta algo y el lector encuentra falla, muchas veces no le acepta el artículo porque dice, esto no me hace sentido. Y una persona común y corriente, ¿verdad? Cuando uno escribe, uno tiene que escribir para dos personas. Para un investigador y para una persona común y corriente que puede entenderlo fácil. Así que muchas veces yo les digo a los muchachos, no se dejen llevar por el título, porque el título puede ser bonito, pero cuando usted entra al abstract y empieza a leer, usted dice, no voy a trabajar con ese título. ¿Ok? Pero esto usted no puede entender. Ese entre y en eso puede surgir. Esto puede confundir. Pero después que usted busque, identifique las variables, lo otro es palabrería, son cosas que a veces a los investigadores se les va. También podría ser relación entre... Puede ser una relación, Ajá. pero la clave aquí es que la persona lo que está buscando una diferencia, lo que está buscando una causa y un efecto, no es una relación. ¿Ok? Les voy a decir esto, se los voy a adelantar. Las correlaciones o las relaciones no buscan causa y efecto. Por eso, pero ahí no estoy buscando causa y efecto. No, ahí no. Por eso, porque no es un experimento. Aquí esto no es un Por eso, Sería relación. a mí me da más como que es una relación. Me hace Puede sentir ser, que puede una ser. relación. Puede ser también. Pero puedes hacer, aunque estés buscando una causa-efecto, por ejemplo, indiferencia, puede ser experimental también, o cuasi experimental. Todo depende de cómo se consigan los participantes. Sí. Para que sea me parece, una relación sería relación entre el perfil antropométrico y los patrones de alimentación. Ahí sí vamos a ver si los patrones de alimentación y el perfil tienen algo que ver uno con otro. Y la población va a ser en niños, preadolescentes, adolescentes. Sería diferente la forma. Y ahí tengo dos variables continuas, que el mínimo es un intervalo, y ahí la puedo medir cuando vamos con correlaciones, porque esa es la característica de las correlaciones. Pero me estoy perdiendo un poquito, pero esa en la segunda parte vamos a hablar más de eso. ¿Ok? ¿Estamos bien con esta? Vamos a la segunda. Mira, burnout académico y síntomas relacionados con problemas de salud mental en universitarios colombianos. Vamos a ver cuál es la variable dependiente o cuál es la variable independiente. Vamos a ver, ¿quién se atreve a decir cuál es la variable independiente? Los universitarios, independientes. Sí, estamos hablando de estudiantes. Así que mi variable independiente son estudiantes universitarios. Ahora, les pregunto, ¿hay niveles? Sí. Claro. Entonces, ¿quién? Pero ahí no están puestos. O sea, Ahí hay que es. otorgarle ¿Y los los niveles. universitarios no es la población de estudio? No necesariamente. Todo depende, recuerden que todo depende de cómo esté redactado la hipótesis y el propósito del autor. Recuerden que yo no le estoy dando aquí un abstract, ni la introducción, esto es solamente ejercicio. ¿Ok? Pero en este caso, su variable independiente son los universitarios. Ahora, ¿cuántos niveles hay en los estudiantes universitarios? El primero por programa, por carrera. Muy bien. Y por eso es que entonces la variable independiente se puede manipular. Pues tú escoges lo que tú quieres.
que le cuadra. Porque lo que me conviene es mi conveniencia. Claro. Si yo quiero estudiar, Quiere que salga eso. no, si yo quiero investigar si los estudiantes de enfermería son superiores a los de educación en áreas generales, y si estuviese la aquí me mata, sorry, mala mía. Yo estoy siendo exclusivo porque estoy utilizando los de enfermería porque son más con los míos que son más pequeños. Ahora, yo pude haber hecho el estudio quizás un poquito más real, que tengo quizás la misma cantidad de estudiantes, o con los de biología, o con los de administración de empresas. Pero como dije, yo lo quiero hacer con esta gente, vamos a ver. Estoy excluyendo a los otros programas. Yo puedo manipular eso. Entonces, por ejemplo, programa de estudio. ¿Qué otro nivel puedo conseguir? De financiación. Ajá. Año. Estatus financiero, año académico, ¿qué más? El GPA se podría usar como niveles. Sí, se puede. GPA, el género. Ejemplos. Y dentro de esto yo puedo decir, contra el estatus financiero, ¿en qué categoría cae? ¿Es nominal o es ordinal? Ordinario. No, es nominal, porque tú eres o pobre, o clase media, o eres rico, o sea, clase alta. Distinto sería sueldo o dinero. Exacto, si fuese sueldo, ahí son otros $20. Ingresos. Si es año académico, miren, les voy a decir lo siguiente, si es año académico, todo depende de cómo lo defina el investigador. Yo puedo decir que el año académico puede ser primer año, segundo, tercer y cuarto año. ¿Eso es ordinal o es nominal? Ordinal. Pero si lo pongo en freshman, sophomore, junior y senior, es nominal. ¿Tienen las dos diferencias? Puede ser tanto nominal como ordinal, pero todo depende cómo el investigador lo defina, que esa es la palabra clave, la definición operacional. Entonces es bien importante, ahorita Bianca, que te estaba diciendo, tienes que saber cómo definir. O la defines tú como investigadora, o la defines según la literatura que te hayas leído. Porque fulano de tal definió que hombre es bla 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 bla. Macho, varón, masculino. Anyway, ¿cuál es la variable independiente en este caso? Ahí tiene uno. Y los síntomas relacionados. Y los síntomas relacionados con esto que está aquí. Tienen dos variables dependientes y una independiente. Ya yo sé qué tipo de análisis estadístico yo voy a usar. O es el adecuado. Pero eso, como les digo, ¿estamos? Se hace más fácil identificar las variables. Miren, y le está hablando a alguien que odiaba los números. Pero me lo tuve que... Uno se entra en estadísticas, ¿verdad? Que a veces te saca los sucesos, pero... El anterior, Sí. dice universitarios colombianos. Ajá. Ya uno establecer El lugar, el lugar sería variable dependiente. no necesariamente. Porque acuérdate que yo lo que estoy especificando como investigador es que lo voy a hacer en Colombia. Ya, ese es el propósito. O estudiantes de la Universidad Adventista de la Santilla. Esos son los únicos que voy a O utilizar. sea, indirectamente lo que estamos es delimitando
lo que voy a hacer para mi investigación. No, Para no. no me da el ejercicio. Tú estás, aquí lo que estamos haciendo solamente es identificando las variables para saber qué es la data que yo voy a poner en SPSS. Por eso es que estamos haciendo esto. Porque si usted no sabe identificar cuál es la variable dependiente y dependiente, ¿cómo usted va a poner esa data en SPSS? No hay manera. Es más, lo puede poner en Excel, porque lo único que tiene que hacer en Excel es darle copy y ponerle paste en SPSS. Miren, este está en inglés. A veces las palabras en inglés o las preguntas es un poquito más fácil para entender. Dice, the influence of school management and socio-economic level on educational achievement in English as a second language. Ok, aquí no te habla directamente de estudiantes. Bueno, indirectamente estás hablando de estudiantes, pero no te lo expresa aquí. Ahora, ¿cuál es la variable independiente ahí? Socioeconomic level. And school cómo dirigen la escuela y el nivel socioeconómico. Esa es independiente. ¿Sí que dijiste? ¿Dependiente o independiente? No, independiente. Vamos a identificar el independiente. Ah, que muy bien. Aquí yo no estoy hablando, no está explícito estudiantes, pero te dice que son, te está dando un like, es un nivel. De hecho, ¿se acuerdan que dentro de la variable independiente, aunque tenga niveles, no todo el tiempo puede tener niveles? En este caso no hay niveles, porque tú estás en el programa de inglés en segundo idioma o no lo estás. Punto y se acabó. Ahora, ¿cuál es la variable dependiente? Porque son influencia y el nivel socioeconómico. Eso no es independiente que están influyendo sobre el nivel que tienen del éxito en aprender mejor segundo idioma. Se puede hacer según lo que el investigador está proponiendo, pero en este caso, buscándolo bien, lo que estaba buscando era estos dos aspectos, o sea, estaba midiendo los dos aspectos. Estos dos son variables dependientes. Una no es independiente. Si no, hubiese sido cómo esta influencia del mal como administrador influencia el nivel social. Está influyendo en el éxito del nivel que aprende en segunda lengua. Yo lo entendí así. Sí, lo que pasa es que cuando a veces uno va dentro de la investigación, tú dices, ay, esto para mí es esto, pero cuando vienes a leer dices, oh, espérate, cogí un giro inesperado, esto no era lo que yo pensaba. ¿Ok? Fácil, sencillo. Ok, quiero que hagan lo siguiente, vayan entrando en sus computadoras al programa de SPSS. En lo que ustedes entran, cuando nosotros ponemos data en SPSS, uno, como les dije, hoy vamos a hablar solamente de descriptivo, que es súper fácil, y dentro de la data descriptiva usted puede encontrar en SPSS, por ejemplo, gráficas como esta gráfica de barra. De hecho, esto no está en APA, porque si fuese APA, esas líneas no estuviesen atrás para aquellos que están haciendo. Eso lo vamos a trabajar después. Pero esto es una gráfica que lo hicieron en Excel y pues lo copiaron y copiaron. Es que quiero que vean las dos diferentes tipos de gráficas. Esto es una gráfica de barra que lo único que se está dando es las puntuaciones de lo que nosotros damos. Digo, esto no es de aquí por si acaso. Le estoy dando crédito a esta persona ahí que lo busqué por no Google. Bueno, él tiene la licencia, por eso está ahí plagado, no plagiado.
¿Se acuerdan cuando ustedes entraron a la universidad que ustedes cogieron unos exámenes de ubicación? Pues esto es más o menos lo mismo. Y ustedes van a ver que el estudiante 1, 2, 3, pues esto fue lo que obtuvo a través de los años. ¿Qué diferencia ustedes ven entre esta gráfica a esta? Muy bien, aquella estaba separada, las barras estaban separadas y estas están juntas. ¿Ustedes saben cómo se llama este tipo de barra? Histograma. ¿Y para qué uno usa un histograma? O histogram, que es el término en inglés. Ya mismo les digo. Miren, cuando ustedes entran, ¿qué piezas le va a dar todos los materiales? Ok, cuando usted entra, SPSS le va a entrar a esta página. Está en blanco. ¿Cuántos entraron? ¿Sí? Cuando usted ve esto, aquí usted va a poner el número. Miren lo que yo quiero que ustedes hagan. Cojan por lo menos los primeros 12 espacios y yo quiero que usted le ponga un valor numérico. Póngale 4, 5, que sea aleatorio. 7, que no sean constantes. A las variables, ¿lo dice mal o los números? ¿Dónde dice variable ahí? Una de las columnas. Una de las columnas. Una de las columnas. O sea, usted le va a poner 5, 7, 8, ¿Puedes repetir 10. Si quieres repetir uno, pero no repita todo. 23 y así por el estilo. 30. En orden ascendente, así. Sí, lo como usted quiera, no importa. Yo puedo poner aquí hasta 3 otra vez. ¿Ven? Ok. Ven que el humano comete errores. ¿Cómo? Son números de variables. Usted póngale números de variables. Piensen que es la edad del estudiante. Y ahí pongan. Exacto. ¿Hasta dónde? Hasta 969 que duró más. Esto que se cambió porque ahorita no tenía nada. Aquí hay que pensar en grande. Ok. Entonces, usted va a ver que esta barrita arriba le va a salir var y un montón de ceros y un 1. ¿Verdad que sí? Es que no tiene nombre. Exacto. Eso quiere decir que usted va a ir a donde dice aquí el view A ver si le pones punto. y usted le puede cambiar el nombre aquí. 0, 0. Así que vamos a poner que esta es Leda, ¿verdad? Le voy a dar un truco. Si es un nombre súper largo, no le dé espacio porque no te lo va a aceptar. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan lo que hablamos de los niveles de medición de las variables? ¿Cuáles son los 4? Modo de repaso. Nominal, ordinal. Intervalo y de razón. Muy bien. Pregunto, si yo estoy hablando de edad, ¿qué tipo de variable es esta? No es numérico, pero ¿cuál es? De razón. Ordinal. Muy bien. Perdón, ¿dónde Sí. era el view? ¿Dónde estaba? Aquí, en la barrita allá abajo. Es que está data view y la vista para la variable. Ahora me acordé. SPSS en esta forma le va a dar muchas cosas bien interesantes. Usted puede ponerle un label. Por ejemplo, aquí yo puedo poner edad de estudiante de la UAA. Y se va a quedar Porque ahí. tiene 0 absoluto la edad. Entonces. Ahora, donde dice measure, ¿cómo es que yo lo voy a medir? Ahí dice unknown, ¿verdad? Se supone que cuando usted le da un clic, le salgan estas 3 opciones. Escala, ordinal o nominal. ¿Cuál usted cree que yo voy a escoger? Mira, si me dice nominal otra vez. Tengo agua. Lo voy a bautizar. ¿Dónde? Donde dice measure, medida. Ajá. Nominal. ¿Por qué no voy a usar escala? ¿Quién se atreve a decir, ¿por qué no voy a oprimir y voy a usar escala? Porque escala es ordinal. No. ¿Se acuerdan las 2 categorías que yo les dije aquí? Porque es continua. Gracias. Las escalas son continuas. ¿Y cuáles son las variables continuas? Es que los nombres que me dan no se Ah, de parecen nada a lo que- Intervalo y de razón. y de razón.
Eso es lo que me Por eso es que dice escala. Cuando usted va a cambiar la medida aquí, y yo les voy a presentar otra porque tengo otro SPSS aquí abierto con numeraciones más interesantes que le da esta. Te va a decir que si son variables dependientes, tienes que ponerlas en escala. Si es una variable independiente, pues la pones en nominal o ordinal, ¿dónde queda? Así que usted la va a poner aquí, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vayan otra vez al Data View. Y en la segunda columna, usted lo que va a hacer es, va a poner, vamos a suponer, vamos a medir los niveles de ansiedad. ¿Sí? Y vamos a categorizar que los niveles de ansiedad van de, no sé, Banchi, más o menos una... De ansiedad, sin ansiedad, ansiedad moderada y ansiedad severa. Ok. O sea, Ahí hay 4, ¿verdad? Tres niveles. 3, ok. Pero la escala va de que del 1 al 10. Bueno, depende de la prueba, ¿verdad? ¿Verdad? Pero le puedes poner, qué sé yo, del 1 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30. Ok, pues vamos a poner lo que del 1 al 30. Por eso, Diciendo que el exacto. 1 Del 1 no al tiene 10, estrés. del 1 al 10 sería sin ansiedad, del 10, Ok. del 10 al 20 moderada y del 20 al 30 Pues muy ansiedad bien. severa. Pues vamos a hacer eso y van a poner del 1, yo puedo poner aquí 3. Acá yo puedo poner 20. Y háganlo así aleatorio, ¿ok? Cuando la coloque, lo único que va a hacer es que cambiarle el título, le pone ahí ansiedad. En este sentido, yo no tengo que ponerle un label si no quiero, porque ya yo identifiqué la variable que es ansiedad, ¿verdad que sí? Ahora, en este sentido, la ansiedad, miren lo que yo voy a decir. La ansiedad en la escala va de 1 a 30. ¿Qué tipo de variable es esa? ¿Qué nivel de medición es? No, tiene características de ordinal, pero no es ordinal. De intervalo, ¿por qué? ¿Se acuerdan la característica del intervalo? No tiene un cero absoluto. Empieza en el 1. Por eso es intervalo. Eso quiere decir que cuando yo lo voy a poner aquí en measure, ¿en cuál de las categorías lo voy a poner? Muy bien. En escala. Miren, ya tengo una variable independiente y una dependiente en el PSS. ¿Cuál measure? Escala, scale. Tu nivel de estrés está en 40. ¿Ordinal qué? Ordinal no es, acuérdate que ordinal es una categoría. Es escala. Es escala. Porque acuérdate que ansiedad es lo que estamos midiendo. Ay, sí, yo estoy ansioso. No, ya lo sé, ya mismo explota la computadora esa. Ok, miren lo que vamos a hacer lo siguiente. Banchi, ¿pudieron ahí más o menos? Los que ya hicieron o colocaron la data adentro, van a ir donde dice Analyze. Y en Analyze, usted tiene un montón de cosas ahí que no tiene que mirar tanto. Un montón de opciones. Vamos a hacer la descriptiva primero, porque estamos hablando de descriptiva, y están viendo que descriptiva tiene una serie de opciones también. Frecuencia, data descriptiva, explorar, cross tables, estas son otras cosas. No vamos a entrar de lleno en las otras. Van a ir a frecuencias. Dentro de frecuencias le va a salir esta pantallita que usted ve aquí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Usted va a alar o va a sombrear de esta manera. ¿Cómo fue? Voy a describir. Analyze y descriptive y le vas a poner frecuencia. Y puede, después que lo sombree, le da aquí. Ay, mira, no me sale la otra. La computadora me y la va a dar al otro lado. ¿Ok? Sus variables están allá adentro. Ahora, el problema es que no le puede dar OK. Si le da OK, no va a sacar nada. ¿A dónde van a ir luego?
a estadística. Statistics. ¿Qué van a poner ahí? Van a poner la media, la mediana, la moda y por si acaso, para saber que tenemos todos los participantes, el sum, ¿verdad? Abajo, la desviación estándar, usted puede poner la varianza si quiere, o mínimo y mínima. Entonces, aquí es lo que voy. Esto que dice aquí la distribución, skewness y kurtosis, no, ¿cómo se los digo? Facilísimo para que podamos entender. Nosotros quisiéramos tener una curva normal con una campana bien hermosa. El problema es que eso no va a suceder todo el tiempo. ¿Cómo usted sabe si la curva es normal o no es normal? Que puede ser que esté más a la izquierda o más a la derecha, o el pico es alto o es aplastado o es normal. Usted le va a dar aquí, y yo le voy a decir ya mismo, porque esto le va a dar unos datos. Cuando usted haga eso, usted le va a dar continue. ¿Ok? Y ahora le vamos a dar OK. Y le va a salir esta tablita que está aquí. ¿Qué van a ver? Ay, mira qué bello. ¿Verdad? Ah, yo me estoy remontando. ¿Qué está viendo aquí? El número de participantes. Saben que son 12 estudiantes y son 12 personas que completaron el cuestionario. ¿Estamos bien? Sí. Si hay un valor que falta donde dice missing, le va a aparecer. Si dice 0, you're fine. Ahora, recuerden que estamos aquí hablando de edad, que es una variable independiente. El promedio son 10 años. Es más, 11 años, vamos a redondearlo. Son 11 años. Le va a dar la mediana y la moda, la desviación estándar, la varianza y el skewness. Y eso lo vamos a ir bregando de más allá. Perdón. Skewness y kurtosis es para saber si la curva, nosotros queremos una curva normal, pero lo vamos a ver en una gráfica ya mismo. No quisiéramos ver esto, es que hay 3 tipos esta que se llama, es la normal, o van a encontrar algo así, o van a encontrar algo así, o pueden encontrar algo así, o pueden encontrar algo así. Pero de eso vamos a hablar en Silvia, en la próxima. Vamos a hablar más de la parte de la curva. Puede ser que volvamos y repasemos un poco Sí, podemos la repasar. parte de cómo entrar Sí. la data. Sí, sí. Para que eso quede hoy ya seguro. Claro. Y entonces después Continuamos con lo otro, sí. Podemos dar un repasito. Ok, ahora, miren lo que yo voy a hacer. Voy a ir otra vez ¿se acuerdan a la hojita que tenía ahorita? Voy a ir a la hojita que tenía ahorita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Van a ir otra vez a analizar. Vayan a analizar. Van a ir a descriptivo otra vez. Y entonces vamos otra vez a frecuencia. Van a quitar la edad de los estudiantes. Por ahora. Vamos a quitarla. Analizar descriptivo, frecuencia. Ahora, ven que debajo de estadística dice charts. Ok. ¿Se acuerdan de la gráfica que le presenté ahorita? Que había una gráfica de barra y el histograma. El histograma usted lo va a utilizar para la variable dependiente. ¿Para qué?
para saber si esa variable dependiente tiene una curva normal o es una curva anormal. ¿Ok? Y usted va a ir aquí y ven que tiene 3 opciones. Digo 4, ninguna, de barra, de pastel o histogram. Y usted le va a dar histogram aquí, y para hacerle la vida más sencilla le va a colocar acá abajo show normal curve on histogram y le va a dar continue. Usted le da continue y le va a poner OK. Le va a dar la misma tabla de frecuencia, es lo mismo que vimos ahorita, pero si va hacia abajo, mira qué bello. Mira qué bello el histogram. Ahora, la pregunta es, vamos a ser honestos, si no estuviese la curva ahí, ¿usted cree que esa curva es normal o es medio normal? Se va como que más para la izquierda, ¿verdad que sí? Ahora, visualmente, uno como investigador utiliza esto y uno puede asumir, aunque se supone que uno no asuma, uno puede asumir, eso es una curva que está para la izquierda, eso es anormal, y puedo clasificar el por qué. Pero estadísticamente esa curva puede ser normal. ¿Cómo usted hace eso? Si van hacia arriba, digo, un poquito hacia arriba, ven aquí, ¿verdad? La tablita. Voy a usar el marcador rojo. Usted va a coger el skewness, que es 1.92, y usted lo va a dividir por el error, que es 0.637. ¿Alguien me quiere hacer la matemática? Rapidito. Dale. ¿Qué es? Punto 192 Punto 192 dividido de punto 637. 637. ¿Cuál es el valor? Punto 301. Punto 301. Ya les voy a decir, ya yo sé la respuesta. Para saber y confirmar, porque el skewness lo que quiere decir es si la curva o va para la izquierda o va para la derecha. El kurtosis es para saber si el pico, o sea, el diagrama va hacia arriba o está normal o está flat. No saques, no. Ahí. Ok. Ponme 301. dividido, perdóname, negativo, punto 928. Negativo punto 928. 928 dividido entre 1.232. Entre 1.232. 232. Negativo Ajá. punto 45. Ok. 451. 451. Sí. Ok. ¿Cómo No yo? 452 porque el otro que le sigue es 8. Sí, voy a redondar a 452. Ya, bien. Ok. Ya me puso ansioso. Ok. ¿Cómo yo sé estadísticamente si esto es una curva normal? ¿Se acuerdan lo que les di? Vamos hacia abajo. Para saber si este histograma es una curva normal. Si están entre los márgenes de positivo 1.96 y negativo 1.96. ¿Cómo tú llegaste ahí? Les voy a explicar. Normalmente cuando se hacen estudios cuantitativos, el margen de error que se propone es 0.05. Voy a usar Menor de, menor de, porque puede ser. por eso. No, ahí de 0.001 o 0.01. Eso ya para investigaciones más científicas en cuestión de medicina y eso.
esto es casi similar a dos desviaciones estándar. Eso quiere decir que si estos valores, le pregunto, ¿ese punto 301 se sobrepasa al 1.96? No. No. ¿Y este negativo punto 451 se sobrepasa a este negativo 1.96? No. Usted confirma ahí que su curva es normal y no tiene problema. O sea, que el investigador lo va a comprobar de dos maneras: visual, pero estadísticamente a ver si está correcto. Porque recuerden que uno es humano y comete errores. Pero eso es el margen, 1.96, positivo y negativo. Si se sobrepasa de 1.96, positivo o negativo, ya usted sabe que la curva o está para la izquierda, o está para la derecha, o el pico es muy alto, o está hacia abajo, o está normal. ¿Me entendieron? Ahora, esto es una gráfica con la variable dependiente, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos una independiente? Para saber. Vayan otra vez a la página de ahorita, al donde se colocan las variables. Entonces vamos a ir a analizar. ¿Verdad? ¿Cómo se va a esa página? Ah, ok, es que tienes que... ¿En La cuál pestaña. pestaña? Cuando tienes el programa, Silvia, Abra esto en grande para que les... es que, le voy a explicar, SPSS te abre dos documentos. El que te va a decir Untitled Document, que es donde tú pones la data, y el Output, que es donde salen todos los resultados. Por eso es que va a tener dos programas, no dos programas, sino dos páginas a la misma vez. Vamos a la que teníamos antes. Vamos a la que ponemos la data dentro, Data View. a Data View. ¿Ok? Vamos a Data View. ¿Cierto? Y entonces vamos a ir... Ajá. Es que la profesora todavía le quedó en la tablita O y sea, el programa. Sí, pero tienes que ir... Ok, voy para allá. Tienes que ir... Cuando entras aquí, a esta. Y ahí está. Esa es la otra página. Ok. Pasa es que SPSS te va a tirar automáticamente las dos Tiene las dos. Sí. Ok. Entonces, vamos a ir a Analyze otra vez. Sí, hay mucho Analyze. Se van a cansar de analizar. Descriptivo. Y vamos otra vez a frecuencia. Entonces, vamos a quitar ansiedad de ahí. Digo, yo voy a quitar ansiedad. Ya estoy harto de la ansiedad. Y vamos a poner la edad de los estudiantes. ¿Y cómo sustituyes el nombre de la columna de arriba? De la variable. Lo tienes que De mandar esta al otro cajita. lado. Eso a mí. Sí. Lo único que tienes que sombrearla. Y, No, del título. El título de la variable. tienes que darle editar en el data view arriba o en la vista de la variable. Yo le puedo poner el nombre. Puede ser edad, ansiedad, lo que sea. ¿Pero dónde es eso? En la pestañita de Variable View. Ok, puse la edad, El ¿verdad? material anterior se puede guardar. Eso se queda ahí. Sí, eso se queda ahí. Tú pones y quitas. Pero eso se va a quedar ahí. No hay problema. Cuando cierras de grabar. Sí, obviamente. Todos los dos documentos los tienes que grabar. Esto es bien, y gracias Silvia. Si los dos documentos usted no lo graba, usted perdió todo. Y tiene que volver a hacerlo de nuevo. Pero es lo más interesante, no lo grabes. Entonces, Ok. ajá. Vamos a ir a chart otra vez. Y entonces, la pregunta es, vamos con la edad, que es una variable ordinal. ¿Es apropiado hacer un histograma? No, ni un pie tampoco. Usted va a hacer una barra, una gráfica de barra. No, pie no.
Eso de pie, ya no hay pie. No hay pie. No. Dice otra vez pie. Y agua de aquí te va a caer. Y le va a dar ok. Continue. Antes de darle lo que ¿No? hiciste. Ah, ¿cómo fue? Perdón. Dame Ok, cuando va a analizar. No tenían que cambiar el nombre allá. Tenían que cambiar el nombre en Ano. Sí. No, pero nosotros teníamos un error acá. Está bien. Vas a ir, lo que vas a hacer es que vas a cambiar la variable. Ya lo hicimos. Ah, ya lo hicieron. ¿Qué le mandaste a hacer? Ok, Estadística. voy ahora. Estoy aquí en frecuencia. Ajá. Lo único que vas a hacer es, en la chart, lo vas a cambiar a barra. Ok, Y ya. Y le das continue ya estamos. y después le das ok. Entonces, ven que ven la misma frecuencia, la misma tablita de ahorita. Y le va a decir, esta tabla es bien interesante porque te va a decir aquí los que son de 2 años, un ejemplo, ¿cuántos hay? Hay uno. De 3 años hay uno. Se repite 2 de 7. Esos son los únicos que se repiten. ¿Ok? Y aquí tenemos la famosa, mira qué cosa más bella. Que me vea rara. Sí, no quise decir la palabra. Todos están de la misma edad y uno. Uno, de 7, porque se repite. Hay 2 participantes ahí. Claro. Sí, no, vamos a darlo ahí. ¿Ok? Pero ven que tienen, de hecho, ay, se me fue. Ok, van a ver el título, edad de estudiantes de UAA, que yo dudo que haya uno de 2 años, pero como esto es un caso hipotético, ustedes van a ver, cada estudiante hay un participante que tiene 2 años, otro que tiene 3, uno que tiene 5, uno que tiene 6, hay 2 que tienen 7, por eso es que está alto. ¿Ok? Aquí usted sabe la frecuencia también, pero más visual. Lo tiene en barra. Y esto es lo más fácil de hacer con SPSS. Porque no estoy tomando decisiones todavía. Si acepto o rechazo la hipótesis. ¿Tienen preguntas ahora? Ahora íbamos a descriptive o frecuencias. Ok, buena pregunta. Era en frecuencia, ¿verdad? En frecuencia. En Excel yo puedo hacer una gráfica de barras. De hecho, se recomienda que cuando usted vaya a hacer la tesis o una disertación, recuerden que APA tiene una serie de reglas. Y todos los años a APA le gusta hacer cosas nuevas. Gente, con mi disculpa de los profesionales de la psicología. Y aprovecho que Banchi no me está escuchando. La opción no me está bien. También es un negocio. Por eso es que todos los años cambia la edición. No grabaste eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a colocar una barra, una gráfica en barra, Sí, ahora sí. yo la hago en Excel. Dios mío, ya se me fue tu nombre. Marcia, ahora. La voy a hacer en Excel, no la voy a colocar de copy-paste de aquí. La voy a poner en Excel porque en formato APA, miren lo interesante, formato APA, esta línea de aquí y esta línea de acá pueden existir. Y no puede haber un background. Esas son las reglas de APA. Hasta el día que no cambien eso, pues entonces lo vamos a dar en APA. Gracias, Pachi, que no me escuchaste ahorita. Entonces, lo que usted va a poner en Excel, usted le va a poner la frecuencia, y acá abajo, por ejemplo, ¿saben? Si estos son edad de los estudiantes, pues edad de los estudiantes. Y cuando lo tenga en Excel, ¿qué va a hacer? Un copy, un paste en el documento de Word. Y ya. Punto, se acabó. De hecho, yo no sé, yo creo que en Excel también tú puedes hacer histogramas, si no me equivoco. Sí.
Pero como tú tienes, si ya tienes todos los datos en SPSS y tú estás corriendo todas las tablas y todo, si ya te lo haces ahí automático, pues ya visualmente tú sabes. En Excel es para el Sí, es Herarte, prácticamente, es Herarte. Ese es el detalle. Pero yo les voy a hacer la recomendación. Guarde la base de datos en 2 programas, tanto en SPSS y en Excel, porque uno nunca sabe cuándo se les pierda. Y si lo tienen en Excel, lo único que tienen que hacer es darle copy y paste, clasificar, porque recuerden que Excel no le está diciendo si esa variable es categórica o es continua, y no te va a decir analizar. Ese es el detalle. Miren, SPSS no es tan difícil. La palabra es tan. Después que uno le coge el truco, es bien fácil. ¿Está bien? Ni la entrada de los datos es difícil. No, no es tan difícil. Lo que pasa, por eso dije, es mejor tener los datos en Excel y transferirlos de Excel a SPSS. Miren, voy a terminar con lo siguiente, porque quiero que vean esto. Esto es remontándome a mis estudios doctorales. Lo voy a poner en view aquí. Yo tengo 4 variables ahí. 5. Porque tengo 3 dependientes. Tengo estudiantes general, pero se acuerdan que SPSS yo puedo hacerle labels y clasificar. Donde dice valor aquí, 1 son estudiantes subgraduados, 2 son estudiantes de maestría y 3, sin pero, estudiantes doctorales. Yo los clasifiqué así. ¿Qué pasaría si yo no los clasifico así? Que yo no sé quiénes son. Están todos en el mismo bote. Y cuando venga la tempestad no vamos a ver a Jesús. Para filtrarlos también. Por eso es que en este caso SPSS es mejor que Excel en ciertas cosas. Porque yo puedo clasificar aquí. Ahora, yo los clasifiqué y le puse el label, por ejemplo, estos son estudiantes donde yo estaba estudiando. Ok, ansiedad, los niveles de ansiedad. Sueño, pues las horas de sueño. Fíjense que yo no les puse valores a esto. ¿Por qué? Porque estos son valores en escala. Son variables continuas. La única nominal que está ahí son estudiantes. Ahora, ¿quieren ver cómo se vería esto en un montón de páginas? Yo puedo analizar. Descriptivo. Voy con frecuencia. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que alar todas mis variables a la otra caja, ¿verdad que sí? Vamos a ver si ahora me sale. Ok, ahora. Muy bien, te estaba dando control. Las halo todas. Voy a estadística. Marco lo mismo. Mínimo, máximo. Mínimo, aquí. Deviación estándar. No tengo que hacer rango porque no quiero. En estos momentos no me interesa saber la gráfica. En estos momentos. Yo lo que quiero ver son las tablas. Y vamos a ver, se supone que me salga. Si no me salió, voy a... Ok. Miren qué tabla bonita. Tengo 120 participantes. No tengo nada que se me perdió. Están los 120 ahí. ¿Qué van a encontrar?
van a tener diferente moda, diferente media, diferente mediana, la desviación va a ser diferente, así por el estilo. ¿Ok? Esa es la tabla más básica que usted va a encontrar para el análisis descriptivo. Ahora, si yo quiero saber si mis variables dependientes tienen una curva normal, voy hacia atrás otra vez, le voy a analizar, no importa en cuál de las pestañas usted esté, usted le puede dar Analyze. ¿Ok? Descriptivo, frecuencia, ¿cuál es la que voy a quitar? ¿Cuál es la primera? Ajá, ¿y qué son las nominales? ¿Cuál es el título? Los estudiantes. Muy bien, gracias. Y entonces, como ya yo no tengo que ir a estadística porque ese ya está todo marcado, voy a ir a Chart, histograma, vamos a ver la curva. Ok. Miren, y aquí le voy a dar todo la data. Y cuando quiera aparece, ay, mira los niveles de ansiedad, mira qué bonito, eso parece una curva normal, ¿verdad que sí? Mira qué bello, poético. No vamos a hablar de eso. Entonces, miren las horas de sueño, ¿ustedes creen que eso es normal? Visualmente. Parece que no, ¿verdad? Porque por esos dos picos que están acá como que alando. Miren las calorías, el consumo de calorías diario. Eso parece algo normal. Digo, visualmente. Hay que buscarlo estadísticamente a ver si cumple los parámetros. Y miren la composición, ay Dios me ¿cuál es la palabra en español? Masa corporal. La masa corporal, gracias. Eso parece más o menos normal también. Están todos ahí. Voy a terminar con esto. ¿Por qué es importante hacer un histograma para variables dependientes? Miren, cada tipo de análisis estadístico se basa por una serie de reglas. Si uno viola una de esas reglas, puede haber un cierto problema. O no lo puede haber. Pero se puede arreglar. ¿Ok? Si el investigador encuentra que la variable de la masa corporal, esa variable dependiente, viola lo que es una curva normal, ese investigador es obligado, por ética, poner en su escrito que esa variable dependiente violó los parámetros de una curva normal. Eso debe aparecer en el artículo, eso debe aparecer en la tesis, eso debe aparecer en la disertación. Si usted no lo dice, éticamente usted está violando la sinceridad de un investigador. Por eso es que se hacen los histogramas. ¿Ok? Básicamente esa es la razón principal. Si usted no lo violó, usted dice todas las variables, horas de sueño, el grado académico, la ansiedad, esto y lo otro, todo midieron o todo la curva normal. Así que se acepta una de las reglas. Como modo de introducción, para la próxima vez que nos veamos, vamos a ver cómo hacer un análisis inferencial, porque vamos a salir de lo descriptivo a lo inferencial en una prueba T, en ANOVA, porque ANOVA tiene muchos hermanos. Hermana, que es ANOVA. Y lo que significa ANOVA es análisis de varianza, básicamente, eso es lo que hay. Regresiones, que son bien familias de las correlaciones. Y lo que uno predice, y ANCOVA no voy a llegar, eso está muy
y Manova, y eso es otra cosa, ¿ok? Pero son familia, ¿está bien? Y entonces ahí es que van ustedes a entender el ejercicio o los 3 ejercicios que dimos ahorita al principio de cómo identificar las variables. ¿Dudas o preguntas antes de que termine? Una pregunta, Sí. ¿qué cosas hace SPSS que no se hacen en Excel? ¿O hacen lo mismo los dos? No, Excel lo que te va a hacer son las barras, o sea, las gráficas per se. Ah, bueno, si Excel no va a tirar el No va a tirar el análisis. No tira el análisis. O sea, tú no vas a poder, como un investigador, tú no vas a poder, ¿cómo les digo? Mirar numéricamente si estás rechazando o aceptando tu hipótesis. Porque no tienes el análisis completo. Y sirve para cualquier hipótesis. ¿El SPSS? Oh, sí. Sí. La única hipótesis que no te va a funcionar ahí son las hipótesis cualitativas. Cuantitativo sí, cualitativo no. Para eso hay otro tipo de programas que son los Sí, pero normalmente cuando se habla en cualitativo se supone que uno utilice 3 tipos de instrumentos para hacerle la triangulation, me sale mejor en español, en inglés, perdón, para ver si el resultado que te está dando es el mismo. Por eso es que hay muchas investigaciones por ahí corriendo o muchas disertaciones que se están exhortando que se hagan mixtas. Porque recuerden que los números te dan un número, pero no te da el valor, sentimiento de la persona. Y entonces, Excel, cuando yo tengo mis datos en Excel para hacer el análisis, los copio y los pego. Y los plasmas en SPSS. Eso podríamos ponerlo ya para el próximo taller también si quieren. Sí. Que se podría Yo lo que cómo copiar de un lado a otro. Yo lo que puedo hacer es que en una de las bases de datos que yo tengo, yo te puedo enviar un Excel con números identificados. Usted le pone el nombre que usted quiera y entonces se lo pasamos por email y entonces trae ya ese Excel ya abierto. Que sería más fácil nada más que copy y paste esos números. Bueno, agradecemos muchísimo al profesor Cruz. Le vamos a dar un fuerte aplauso.